Emplea tus 15 minutos, tranquilo, que no eres tú el que incumple el horario, soy yo, y además ya le digo a la organización que como hemos empezado 9 minutos tarde, que nos autoricen a terminar 9 minutos después. Es que no se puede traer un invitado y ahora acogotarlo con que él se va a pasar del tiempo. Me paso yo en todo caso y asumo esa responsabilidad. Así que, por favor. Bien, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, me sacrifico en interés de la colectividad, porque supongo que la colectividad a estas horas ya está más que abrumada con la cantidad de datos y también suministrados que le han pasado mis compañeros y en anteriores mesas redondas o anteriores ponencias. Bien, me adhiero a los agradecimientos que ha hecho Alfredo al comité organizador, agradeciendo además a Manuel la amable presentación que ha tenido con nosotros. Y sin más preámbulo, pues de alguna manera pedirles disculpas por esta infiltración que hemos tenido Alfredo y yo entre tanto médico, entre tanto personal sanitario, que muchas veces tenemos un temor mutuo, los profesionales del derecho a los médicos y al revés, y creo que eso es una regla general. Bueno, pues perdiéndole ese miedo, nos hemos atrevido a Alfredo y yo a intervenir en este congreso sobre vacunación, aportar nuestro granito de arena y desde nuestro punto de vista pues intentar darles alguna pauta o alguna orientación que les pueda servir en su carrera profesional. Ya les digo que yo estoy muy agradecido por la experiencia personal y profesional que supone la intervención en un congreso como el de hoy. Ya se ha dicho que yo soy titular de un juzgado de lo contencioso administrativo, que muchas veces se desconoce qué puede ser. No hay aquí un titular de un juzgado civil o penal, que son mucho más conocidos, pero a nadie se escapará que un juzgado contencioso administrativo se relaciona o solventa lo que son las cuestiones con la administración y particularmente en este caso vamos a hablar de la administración sanitaria. En el caso de la vacunación hemos visto como hay un precepto específico, que lo tienen ustedes ahí en pantalla, que es el artículo 8.6 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es la que define qué hacemos los juzgados de lo contencioso administrativo. En ese precepto se dice que corresponderá a los juzgados contenciosos administrativos la autorización o ratificación, distingue, judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública impliquen, y esto es lo fundamental, privación de libertad o restricción de otro derecho fundamental, como son los supuestos de la vacunación que pretende, entre comillas, hacerse obligatoria para los supuestos de necesidad que ya he explicitado anteriormente mi compañero. Yo no voy a incidir en esta cuestión que ya está resuelta, pero sí quiero darles la perspectiva de un juzgado contencioso administrativo, cómo opera en este tipo de situaciones. Son situaciones también muy puntuales y, por lo tanto, no solamente ya las de intervención en materias de seguridad o de sanidad pública, sino particularmente los supuestos de vacunación obligatoria. Yo concretamente no he tenido hasta la fecha ninguno, pero sí me consta que ha habido, ya se ha puesto el ejemplo del caso del Albaicín de Granada, que justo hace 3 años que se produjo y que sirve como referente, que no quiere decir que haya sido el único y que ya se ha dado anteriormente con la misma solución. Lo particular de este caso y que a mí me corresponde yo creo que explicar es la posición del juez en estos casos. Las cuestiones de vacunación son evidentemente técnicas y por lo tanto, leyendo el mero auto del juez de Granada, él mismo pidió un informe pericial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía donde se le explicitaban las razones, la ponderación de riesgos y beneficios que conllevaba la administración de la vacuna en ese supuesto en concreto. Esa ponderación la hace el informe pericial, como no puede ser de otra manera, ¿no? Los jueces no podemos saber de todo, mucho menos de las cuestiones eminentemente técnicas y por lo tanto el juez lo que hace es aplicar ese informe a su auto y disponer una vacunación obligatoria que en el caso se hizo. Y quizás hacen otro tipo de supuestos, mucho más particulares, individuales. Los que más abundan son los casos en los que una determinada persona se niega a recibir un tratamiento o incluso se niega a un ingreso hospitalario forzoso pues, por una determinada problemática que puede afectar a la colectividad. Y estos son los supuestos que se presentan. Por tanto, creo que desde este punto de vista queda justificada la intervención de los juzgados en estos aspectos y para su práctica profesional pues ya sabrían ustedes por qué se hace así y por qué se requiere una autorización judicial. Básicamente porque se priva de un derecho ante una situación urgente y se hace una ponderación no solamente del riesgo y el beneficio que supone para el paciente concreto, sino una ponderación de intereses colectivos e individuales, prevaliendo los intereses colectivos en todo caso. Pero creo que a mí también me corresponde, y por eso lo hemos hecho así en la distribución del contenido de esta ponencia, hablarles a ustedes de
cuál es la consecuencia en el caso de una actuación médica haya generado en una causación de un daño a un paciente en concreto, y particularmente los supuestos de la vacunación. Vamos a ver también, o intentaré explicarles de una manera no compendiada, sino muy resumida, lo que es este tema en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la normativa española sobre violaciones médicas. En estos casos, la Constitución, ya en su artículo 106, y más adelante el artículo 139 de la Ley 30/92, que tiene un nombre larguísimo, pero en definitiva es una ley procedimental, ya dispone que cualquier particular puede o debe ser objeto de indemnización en los supuestos en los que se le haya causado un daño que no tiene el deber jurídico de soportar, bien como consecuencia de un funcionamiento normal o incluso, y con más razón, anormal de la Administración. En este caso de la Administración sanitaria. Presupuestos básicos serían la existencia de un hecho imputable a la Administración, un daño antijurídico, que significa no otra cosa que el no tener obligación de soportarlo y por lo tanto puede repercutirlo en la Administración, que ha de ser indemnizado, por lo tanto una lesión, consecuencia de ese funcionamiento de los servicios públicos. Particularmente en el caso de la Administración sanitaria, la responsabilidad no es objetiva. La causación de un daño por una actuación médica no conlleva, en todo caso, el derecho a la indemnización. Eso sí ocurría al principio, pero se moduló ese criterio atendiendo a otros dos, que era un criterio de normalidad y un criterio de proporcionalidad. En definitiva, el criterio de normalidad venía a decir que es la lex artis, que ustedes conocen, la práctica deontológica, la que se considera adecuada en cada actuación, la que debe guiar al profesional sanitario para su actuación en particular. Esta lex artis incluso se aplica específicamente al caso concreto, de aquí se habla la perífrasis latina de lex artis ad hoc, es decir, al caso concreto, a este punto. El Tribunal Supremo viene a recordar que la medicina no es una ciencia exacta y que aunque tiene la obligación de curar, esa obligación no le es exigible en todos los supuestos. La obligación que le es exigible cuando no se pueda llegar a curar es la de aplicar los medios que sí sean necesarios para conllevar a esa curación. Los medios además existentes en el estado o el conocimiento de la ciencia en ese momento. Pues bien, ese es el criterio de normalidad que exige el Tribunal Supremo en sentencias tan recientes como la de septiembre de 2012 que tienen ustedes en pantalla. Es una obligación de medios y no de resultados. A ese criterio de normalidad dice el Tribunal Supremo que, en el caso de que una actuación médica cause un daño específico, estaríamos hablando de una lamentable realización de un riesgo conocido e inherente a la propia dolencia que el demandante tiene, el recurrente, en este caso el paciente, para ustedes, tiene obligación de soportar. Criterio de normalidad que debería ser complementado con un criterio de proporcionalidad para evitar lo que son los daños desproporcionados. Una actuación médica que produce un daño desproporcionado tiene que ser justificado por un argumento, esa justificación la que tiene que dar el médico en concreto, y si no consigue dar esa explicación de esa desproporción entre actuación y resultado, sería responsable y la Administración tendría obligación de indemnizar al paciente. Ahora bien, una manifestación concreta de lo que es la práctica médica adecuada lo es el consentimiento informado que todos ustedes conocen. Ya desde la Ley 41/2002, que ha sido citada anteriormente, de autonomía del paciente, lo que se habla es el derecho de autodeterminación del paciente, en la medida en que antes había una relación vertical de conocimiento, entrecomillado, con todas las comillas que ustedes quieren ponerle, entre el médico y el paciente, y se establece ahora una posición horizontal, o hasta el punto que se pueda llegar a esa relación horizontal. Puede pensarse que el consentimiento informado lo que pretende es proteger el derecho de elección del paciente, y ello es así. No obstante, el Tribunal Constitucional vincula más este derecho del consentimiento informado o de recibir información por parte del paciente a su propia integridad física, diciendo, es verdad que el paciente tiene derecho a elegir la intervención que quiera sobre su propio cuerpo, pero si le privamos de esa información no estamos lesionando su derecho a la libertad de elección, que también, sino específicamente su propia integridad física. No obstante, en la práctica este consentimiento informado, a ustedes puede plantearle miles de dudas. Requiere siempre una interpretación puramente flexible y adecuada, de alguna manera compatibilizando lo que es una ágil práctica médica con una completa información. Antes Purificación pues ha hablado concretamente pues de algunos aspectos de este tema que seguro que ha explicado mucho mejor que yo, y yo intentaré definir, pero no me puedo hacer a la idea, porque además tengo niños pequeños, de lo que es hablarles en los supuestos de vacunación a una madre o a un padre que van con su hijo en una consulta llena de niños todos llorando porque les están poniendo las vacunas, de cuáles son las consecuencias de esa vacunación. Entonces esa flexibilidad sí que requiere una ponderación de esa práctica médica adecuada.
El consentimiento, la regla general es un consentimiento verbal, hay consentimientos que deben plasmarse por escrito, concretamente en el caso de los procedimientos terapéuticos invasores, como puede ser una vacuna, pero saben ustedes que en la práctica pues, el consentimiento se hace puramente de forma verbal. Otra cosa es la consignación en la historia clínica de que el médico ha informado debidamente al paciente de las consecuencias. Esa plasmación en la historia clínica es importante a los efectos de que se pueda tener luego un procedimiento de responsabilidad patrimonial y cargar la prueba de que se ha hecho ese efectivo consentimiento informado a la Administración, que es, en definitiva, quien tiene obligación de probarlo. Piensen ustedes que en derecho se suele utilizar lo que se denomina la regla de la inversión de la prueba. Quien tiene más facilidad de probar un hecho es el que tiene que probarlo. Y en este caso sería la Administración, de que ha plasmado el consentimiento informado o recibido el paciente su información y no el paciente quien tiene que probar el hecho negativo, por otra parte, de práctica imposible, de que no ha recibido esa información. Pues bien, dentro del contenido de la información, el contenido puede ser muy amplio, no obstante, la información debe cumplir varios requisitos. El personal encargado de suministrarlo, que tiene que ser en todo caso el médico responsable, el destinatario, valorando su capacidad, como ha explicado anteriormente Alfredo y yo no me detengo, la posibilidad de que haya un consentimiento posterior por convalidación, si bien la jurisprudencia no está muy completa en este tema, pero en todo caso que la información sea adecuada. A diferencia de la ley del 86, la ley del 2002 sustituye la expresión completa, que obligaba a una información total, con una adecuada que ha de ser clara, veraz y comprensible para el paciente. Además, debe recoger determinados elementos, como son la acción clínica que se propone, lo tienen ustedes en pantalla, la alternativa a dicha acción clínica, las consecuencias seguras de la intervención, por ejemplo, lo que puede ser una amputación, obviamente debe ser objeto de información, la posibilidad de revocación y el detalle de los riesgos, detalle particularmente importante y que hay que diferenciar entre lo que es medicina curativa y satisfactiva. En ese sentido, la satisfactiva tiene una innecesariedad mayor en su práctica que la medicina curativa y, por lo tanto, hay una regla proporcional. A mayor innecesariedad de esa intervención, mayor grado de exigencia de identificación de los riesgos. Es decir, no solamente los que se dediquen de ustedes a la medicina satisfactiva tendrían que disponer o darle información al paciente de los riesgos previsibles, sino también de los imprevisibles, hecho que no se exige en la medicina puramente curativa. Particularmente en el caso de la vacunación, sería conveniente una anamnesis previa consistente en prevenir reacciones adversas, anafilaxia, poner de manifiesto causas que aconsejen retrasar temporalmente la vacunación, que ya se ha dicho aquí, informar a los padres en los supuestos de reacciones repetitivas y cumplir la deontología, el criterio de la ley de Artis en materia de información. Además, dicho consentimiento debería centrarse, en el caso de la vacunación, sobre qué vacuna se administra, qué enfermedad trata de prevenirse con ella, beneficios de dicha vacunación, riesgos de la misma, efectos adversos más frecuentes y actuación en caso de esos efectos adversos. Bien, saben ustedes que el Tribunal Supremo, como alto tribunal en España, crea una jurisprudencia, que para el que no lo sepa es la sucesión de diversas sentencias en un mismo sentido, que crean una línea de interpretación de la norma, que la propia norma no posee, y que hacen los tribunales, en este caso este alto tribunal. En materia de infracción de consentimiento informado, particularmente en el caso de las vacunas, como luego veremos, existe una regla unánime desde siempre. Piensen que la ley sobre consentimiento informado es del 2002. El Tribunal Supremo empieza a plantearse todos estos supuestos entre que se produce el hecho, se inicia la vigencia de la ley en el año 2002, se produce un hecho dañoso a lo largo del 2002, hasta que pasa por la primera, segunda instancia y llega a la casación al Tribunal Supremo, pueden pasar varios años, de tal manera que la jurisprudencia del Supremo en esta materia es relativamente reciente, porque antes del año 2004 no podía hacer aplicación el Tribunal Supremo de esta nueva ley. No obstante, antes ya se había planteado el Tribunal Supremo considerar que en los supuestos en los que no existe información podíamos hablar de un daño moral autónomo indemnizable, independientemente de la práctica médica. Ha sido una regla que no ha sido seguida. Y si bien la jurisprudencia ha sido vacilante durante todos estos años, porque en el propio año 2009 hubo una vuelta atrás a esa primera situación, lo que sí se puede decir, y es un principio de seguridad jurídica que nos afecta a todos, es que el Tribunal Supremo sí ha seguido luego una línea que se puede considerar como la doctrina jurisprudencial en esta materia sobre omisión del consentimiento informado, que exige que cuando al paciente no se le informa de los riesgos o de los perjuicios de una determinada intervención médica, si no se produce una consecuencia dañosa para el paciente después de la práctica médica, es igual que se le haya informado o no. Ese daño no sería resarcible porque se ha conseguido esa curación. No obstante, el Tribunal Supremo, en estos supuestos, en la sentencia de 26 de febrero, lo tienen ustedes en pantalla, dice específicamente: para que exista responsabilidad es imprescindible que el acto médico se derive un daño antijurídico. Si no se produce ese,
ese daño, la falta de consentimiento anterior no genera responsabilidad. Es decir, estaríamos hablando de un daño provocado por la propia actuación médica, de la propia intervención, y un daño a mayores, que sería el de la falta de información. Podríamos valorar 4 tipos de supuestos en los que, no existiendo consentimiento, se llega a situaciones distintas. El primero de ellos es los supuestos en los que se infringe la normativa sobre consentimiento informado, pero la intervención médica ha sido satisfactoria para el paciente. Bien, este es el supuesto en que en principio se consideró que había un daño que resarcir solo por la falta de información al paciente. Era un caso que se repitió en la sentencia de 10 de febrero del 2009 de una persona accidentada con quemaduras en el 22% de su cuerpo, que se le interviene en varias ocasiones, que al final hay que amputar la falange distal de ambos pulgares por una necrosis, pero que conllevó a la curación esa amputación. Ahí se causó un daño, pero se llegó a la curación y el Tribunal Supremo dijo que no había que indemnizar por esa falta de información respecto de la amputación, que como vimos era un elemento que tenía que haber sido informado. Por la misma regla de 3, podríamos concluir en que los supuestos en los que solamente hubiese un tratamiento conocido por la ciencia o abrumadoramente fuese el más aconsejado, en los casos en los que se llega a la curación pero haya faltado ese consentimiento, podríamos decir que también sería un daño resarcible autónomamente. Sin embargo, el Supremo, como digo, no ha seguido esa línea y se ha centrado en exigir un daño derivado de la actuación médica para que luego se entre a valorar el daño que supone, desde el punto de vista moral para el paciente, la indemnización por la falta de información. Las otras dos situaciones en las que nos podemos encontrar, en los que haya habido una práctica médica adecuada conforme a la Lex Artis, pero se hayan producido bien daños previsibles o bien daños imprevisibles. En los primeros, en los daños previsibles de la intervención, sí habría una responsabilidad del sanitario o en general de la propia administración. Falta el consentimiento y se produce además una práctica conforme a la Lex Artis, pero que produce un resultado previsible. Son los casos de medicina satisfactiva en los que además habría que valorar si el paciente al final se hubiese sometido, a pesar de la falta de información, a la intervención, y por otra parte la proporción de probabilidad que tuviera la causación de ese riesgo. Son los supuestos por todos conocidos de fallos en vasectomías o en ligadura de trompas que al final producen embarazos no deseados. Les advierto que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de un año para otro absolutamente contradictoria en los dos casos. Particularmente relevante sería la sentencia de 16 de octubre del año 2007, que califica como daño moral la falta de información a una embarazada con un feto que nació con síndrome de Down, a la que no se le dio la posibilidad de aplicar un diagnóstico para, en su caso, pues optar por un aborto terapéutico. Y ahí sí que se indemnizó en ese supuesto. Jesús, nos quedan 2 minutos para que la mesa dure hora y media. Resumo, aunque no me dé tiempo, resumo lo que yo les quiero apuntar, que es fundamentalmente esto. Los riesgos imprevisibles de una determinada actuación son considerados como fuerza mayor, es decir, un hecho desencadenante que es imprevisible y además que no se puede evitar y que enervan la responsabilidad de la Administración. Todo este tema surgió con los contagios de VIH y VHC anteriores al año 90, donde una orden ministerial que ya obligaba al uso de marcadores para la detección de los anticuerpos. Entonces, los contagios producidos anteriormente se consideraba que la ciencia en ese momento no podría abarcar y, por lo tanto, los trataba como supuestos de fuerza mayor. Por otro lado, tenemos los casos de infracción de la Lex Artis. Hay un defecto de consentimiento informado, pero aún así hay una práctica médica inadecuada. Y en estos casos, claro que sí que hay un supuesto indemnizatorio, pero más derivado de lo que es la falta de actuación médica conforme a la deontología que por el propio consentimiento informado. Consentimiento, además, que habrá que valorar en cuanto a lo que es la intensidad de la infracción. No es lo mismo indemnizar por una mala práctica en un tratamiento terapéutico, invasor, diagnóstico, etcétera, que por la omisión de ese consentimiento. El grado de indemnización y, por otra parte, la valoración del importe total de la indemnización, que será algo absolutamente judicial, sí tiene que tenerse en cuenta. No obstante, pues quisiera terminar la intervención apuntándoles que el Tribunal Supremo sí que ha definido esa línea argumental, diciendo que la falta de defecto de consentimiento informado, particularmente aplicada a los casos de vacunación, no puede resarcirse si no hay además un daño provocado por esa administración de un fármaco, que al fin y al cabo es lo que es el propio supuesto de vacunación. Bien, pues esperando que haya sido de su interés y que les pueda servir en su práctica profesional, les quedo muy agradecido. Para preguntas. Bueno, muchas gracias y gracias a la organización que nos concede. Había 2 ponencias en esta última ponencia y esto influido, aparte de ser la mesa de después del café, que también hace que se... Bueno, sin perder más segundos,
La organización nos concede 5 minutos para preguntas. Por favor, si hay preguntas. Muchas gracias. Soy el doctor Salleras de Barcelona. Solamente, felicitar a los ponentes, porque son temas complejos y se han abordado desde diferentes aspectos. A mí me ha recordado épocas en que tenía responsabilidad sanitaria y se tenían que tomar decisiones. Y me ha venido a la cabeza una situación como esta, es el famoso principio de precaución. Principio de precaución que yo recuerdo que se adoptaba sobre todo al principio en relación con riesgos ambientales que no estaban bien explicados, no quedaban bien explicados, no se podía probar a lo mejor la relación entre una exposición y un daño, y tampoco lo contrario, es decir, que la no exposición excluía el daño. Entonces, ante la no aprobación, se adoptaba el famoso principio de precaución, ¿no? Y este principio aquí en España se adoptó. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una vacuna hexavalente. Se adoptó en Francia. En Francia yo recuerdo muy bien, porque teníamos un programa de vacunación de la hepatitis B, y nos dijeron, pues en Francia ha habido unos accidentes con la vacuna y van a aplicar el principio de precaución y van a suspender el programa de vacunaciones, ¿no? Entonces, el principio de precaución más o menos es conocido. Yo lo que quería preguntar al doctor Ángel Domínguez, de aquellas etapas que ha presentado, causalidad probada, causalidad no probada, seguridad no probada, etcétera, ¿cómo ella podría informar a una autoridad sanitaria si le piden consejo, y ahora que es miembro del Consejo Asesor de la Generalidad, del Consejo Asesor de Salud Pública, cómo lo explicaría o cómo lo ordenaría? Diría, el riesgo no está probado, pero hay una exposición previsible o lo que sea, ¿cómo lo ordenaría ella para que la autoridad tomara la decisión? Bueno, yo creo que esto dependería de qué fenómeno se trata. Si es un fenómeno que se demanda, pero que ya existe algunos estudios, pues habrá que analizarlos y habrá que ver qué evidencia lo apoya. Si es la primera vez, que siempre nos podemos encontrar entre la primera vez, habría que consultar también a los expertos, pues a los miembros del Consejo Asesor de Vacunas u otros consejos, para ver si ven alguna plausibilidad biológica en este. Porque aquí ya he comentado pues que los dos pilares son o estudios epidemiológicos, que si no los hay, pues no se pueden inventar, o la plausibilidad biológica, ¿no? Entonces, ver un poco cuál es la situación que tenemos, y en función de esto, si existe suficiente evidencia o suficiente sospecha de que puede efectivamente haber un daño, yo creo que el principio de precaución tendría sentido. Pero si existe evidencia de que no, en otras situaciones similares no hay plausibilidad biológica que sustente eso, y hay datos pues cuantificados, ¿no?, de estudios epidemiológicos que sugieren que eso no es, pues yo creo que debería continuarse con la vacunación. Creo que nos queda tiempo para una pregunta. Claro, buenas tardes, enhorabuena a todos los ponentes. Y mi pregunta es, aunque ha sido la última ponencia, y aunque se refiere a padre a hijo, yo lo quería ampliar a un tema que es el tema laboral, a los trabajadores sanitarios. Yo veo que los trabajadores sanitarios son los causantes de epidemias dentro del propio hospital, es decir, llega un paciente con una enfermedad infecciosa vacunable, el personal sanitario no está vacunado porque se ha negado, evidentemente nosotros se la ofrecemos, y
ocurre un daño en otra serie de personas dentro del mismo servicio. Entonces, es un daño previsible, entiendo yo. Y por lo tanto, mi pregunta va, ¿se puede obligar a los trabajadores a vacunarse obligatoriamente de una patología que puede tener consecuencias a otros, puede ser un factor de riesgo a otros ingresados? ¿Se le puede hay alguna manera de obligarlo? ¿Se le puede catalogar desde el punto de vista laboral como no apto? Y luego, desde el punto de responsabilidad patrimonial, puesto que la Administración Sanitaria le ofrece, según la Ley de Salud Laboral, la vacunación preventiva, no solamente para su autoprotección, sino evidentemente para la protección del resto de los ingresados, ¿esa responsabilidad patrimonial de quién es? ¿De la Administración Sanitaria o del sanitario que no se ha puesto una vacuna para su autoprotección y para la protección de los demás ingresados? Gracias. Pues, bueno, la pregunta es bastante compleja, al mismo tiempo bastante interesante, porque sí es cierto que es un supuesto que se puede plantear en cualquier momento. De hecho, pues el personal sanitario que trabaja en centros de salud, en hospitales, tiene una predisposición